Muy buenos días, es un gran placer estar con ustedes esta mañana de domingo compartiendo este rato para hablar de una obra del Museo del Prado y para hablar de historia del arte, para hablar de historia, para hablar de cultura. Para mí es especialmente significativo dirigirme a ustedes en la mañana de hoy porque hace ahora 12 años impartí mi primera conferencia en este auditorio y fue precisamente sobre este cuadro, fue precisamente sobre la pintura David vencedor de Goliat de Caravaggio, que esta mañana intentaré acercarles pues con nuevos ojos, puesto que, como ustedes saben, la historia del arte, al igual que cualquier otra disciplina científica, está en continua evolución y aunque sean solo algunos matices o algunas pequeñas informaciones, pero resulta posible en estos 12 años que han pasado desde que hablé por última vez públicamente de esta obra, añadir algunos pequeños detalles, tanto al relato general de la vida de Caravaggio como de lo que se refiere específicamente a la obra que nos va a ocupar. Aquí la tienen en su plena dimensión. Esta pintura, David vencedor de Goliat, está por ahora fechada en torno a 1600, luego les hablaré también un poco de la cuestión cronológica, y como decía la directora de la Fundación de Amigos, a la que agradezco mucho su presentación, pues se trata por el momento de la única obra de Caravaggio en las colecciones del Museo del Prado, no así en el contexto de las colecciones españolas en las que hay algún otro. Volveremos seguidamente sobre la pintura para analizar su sentido, su estilo, pero permítanme iniciar con una panorámica relativamente rápida de la vida de Caravaggio y para poder insertar en esa trayectoria pues, la obra que conserva el Museo Nacional del Prado y que aquí vemos. Y vamos a hacerlo partiendo de este retrato, un retrato realizado del pintor ya en su madurez durante una estancia breve pero intensa que tendrá en la isla de Malta, y eso explica que aquí pueden verle con el hábito de caballero de esta orden de Malta, incluso la cartela que hay en la parte inferior se refiere a él como Fra Michelangelo, este Fra o Fray que era el apelativo que se daba a los caballeros malteses. Nos sirve un poco para adentrarnos también en el individuo que está detrás de las obras. Un hombre genial, temperamental, fuerte, transgresor en muchos aspectos de su vida, que a pesar de una existencia relativamente breve, él muere con 39 años, para nuestros parámetros actuales sería todavía una persona muy joven. En los parámetros del siglo XVII era una edad, digamos, media para un fallecimiento, pero no obstante, pues siempre nos queda también la suposición de qué habría aportado Caravaggio de haber vivido 10, 15, 20 años más. Vamos a hacer, por tanto, con estos elementos referenciales de partida, una pequeña contextualización de su vida, de su obra, para luego ya, en un segundo momento de esta conferencia, adentrarnos propiamente en la pintura del Museo del Prado. Y fíjense, hay una circunstancia que la historiografía sobre Caravaggio, lo que sobre él se ha escrito, a pesar de ser muchísimo, suele pasar por alto. Pero en este relato me parece interesante que lo tengamos presente, y es que Caravaggio nace como súbdito del rey de España. Caravaggio va a nacer en la Lombardía, la región en torno a la ciudad de Milán. De hecho, lo más probable es que él nazca en la misma ciudad de Milán. Y fíjense, por aquel entonces, el territorio de la Lombardía se controlaba políticamente por parte de la monarquía hispánica. El rey de España delegaba en Milán a un gobernador y, por tanto, se trataba de un territorio integrado en los dominios de los austrias españoles. El hecho de ser súbdito del rey de España, pues puede explicar algunas de las decisiones vitales que él va a tomar en sus años de adultez, como intentaré explicarles ahora en los minutos siguientes. Italia en aquel momento estaba en buena medida controlada por la monarquía española. Ya saben que el reino de Nápoles pues, era uno de esos virreinatos gobernados desde Madrid, igualmente las islas de Sicilia y Cerdeña, también la región de Milán, el ducado de Milán, al que acabo de referirme, e igualmente una serie de pequeños puertos que iban jalonando toda la costa del oeste de Italia, que eran los llamados presidios de la Toscana. Estos presidios de la Toscana eran unas pequeñas ciudades costeras fortificadas que
permitían, por así decirlo, una ruta segura entre Milán y Nápoles y que estaban también controladas política y militarmente por la monarquía española. Les doy ese detalle no como un dato erudito, sino como algo que nos ayudará a comprender una parte de esta historia. El apelativo que el pintor recibe, Caravaggio, pues viene de un pueblo en los alrededores de la ciudad de Milán del que procedía su familia. Él nace en el año 1571, pero no lo hace en esta localidad de Caravaggio, que aquí estamos evocando por una imagen antigua, sino que lo hace con mucha probabilidad en la propia ciudad de Milán. Sin embargo, los vínculos de su familia y los suyos propios con este pueblo de Caravaggio van a ser importantes, puesto que la familia tenía allí una serie de propiedades rústicas que van a requerir de atención tanto de los progenitores del pintor como de él mismo en ciertos momentos. Con lo cual, pues este lugar es el que le da su apelativo, por más que su vínculo con él no sea a lo mejor tan estrecho como en algunos momentos se ha supuesto. Caravaggio va a iniciar una formación, podríamos decir, reglada como pintor. En aquella época lo habitual para cualquier joven que quisiera formarse en pintura era que acudiese al taller de un maestro ya consolidado, que se llegase a un acuerdo, a un contrato con ese maestro para que el maestro asumiese la formación, y lo habitual es que la duración de esa formación fuera de 4 años. Y fíjense, eso funciona de una forma bastante parecida en múltiples países de Europa de aquel momento. En España también pues suele ser el periodo habitual de formación, el de 4 años para los pintores del siglo XVII. Y esto conduce a Caravaggio al taller de un artista poco recordado hoy día, de hecho pues solo conocido casi por los especialistas, llamado Simone Peterzano. Este Simone Peterzano va a ser el maestro de Caravaggio. Él va a pasar 4 años aprendiendo el arte de la pintura en el taller de este maestro, que era un individuo con un éxito considerable en la ciudad de Milán y que atendía a multitud de encargos, sobre todo de pintura religiosa, como esta que estamos viendo en pantalla. Y fíjense, en aquella época, como ustedes saben, últimas décadas del siglo XVI, nos encontramos en plena contrarreforma, este momento histórico y cultural en Europa, en el que la Iglesia Católica reorganiza sus estrategias para no perder posiciones frente a los protestantes. Y en ese sentido, como saben, el arte va a revestir un papel muy primordial. El arte va a ser elemento de catequesis, de persuasión, de atracción, de prestigio para la gente inserta en la órbita de la religión católica. Y Peterzano va a ser un artista muy comprometido con ese espíritu de la contrarreforma. Aquí podemos ver su precisión de dibujo, su colorido atractivo pero no estridente, su claridad en la narración de lo que es este momento con la sepultura de Cristo. Y vemos también algo que puede ser a lo mejor lo que más estimuló la mente del joven Caravaggio, la sutileza de los juegos luminosos que este Peterzano introduce en sus obras. Pueden ver cómo de una forma sutil, pero bastante obvia, él está destacando el cuerpo de Cristo, la cabeza de la Magdalena, el busto de la Virgen, el brazo de uno de los hombres de la comitiva que ayuda a Jesús, al cuerpo de Jesús a introducirse en su sarcófago. Estos juegos lumínicos, de algún modo, pueden entenderse como un estímulo que el joven Caravaggio podría haber recibido de su maestro. Por tanto, él va a cumplir esos 4 años de formación en el entorno de Peterzano y podemos suponer que cuando concluye aquella etapa, lo que había aprendido y lo que le ofrecía la ciudad de Milán, por más que Milán era una gran capital con una vida artística y cultural muy considerable, lo que le había ofrecido esa experiencia o esos años de su vida le sabían a poco. Y eso le lleva, como era también relativamente habitual entre jóvenes de su generación que podían permitírselo, a viajar a Roma. Viajar a Roma, donde sí que existía una vida artística efervescente, una ciudad en continua renovación, impulsada por el mecenazgo tanto de la Iglesia como de las grandes familias de la aristocracia que allí residían y donde se daban cita jóvenes creadores de prácticamente todas las latitudes de Europa. Multitud de jóvenes acudían a Roma reconociéndola como el gran epicentro del arte en aquel tiempo y buscaban allí no solo un aprendizaje, sino también
legítimamente una oportunidad de trabajo, una oportunidad de desarrollar una carrera. Y en ese sentido, pues sabemos que a sus 20 años, por tanto, en 1591, Caravaggio emprende ese camino desde Milán hasta Roma para iniciar allí una nueva etapa, ya formado como pintor. Y fíjense, esto es también algo importante. Hoy día tenemos una visión mucho más libre de la profesión del artista, pero en esta época todavía la profesión del artista estaba reglada por la misma normativa que cualquier otra profesión. Y eso quiere decir que una persona que no hubiera completado sus estudios no podía firmar documentos legales o no podía hacer contratos si no contaba con esa formación y con ese título de pintor. Por tanto, fíjense que cuando él llega a Roma ya ha culminado su formación y por tanto se halla también desde el punto de vista legal en la situación de poder continuar ya plenamente una carrera como pintor. A pesar de ello, pues sabemos que la primera andadura de Caravaggio en Roma, en esos años sucesivos al 1591, no van a ser fáciles. Él no va a conseguir una estabilidad económica y tampoco personal. Va a ir itinerando entre distintos talleres de artistas que estaban ya asentados en Roma, algunos de muy segunda fila, otros, por el contrario, artistas mucho más reputados y prestigiosos. Entre esos artistas que él busca un poco para tener amparo en esos primeros años romanos, hay que destacar a uno que muchos de ustedes conocerán, al menos el nombre les sonará, el Museo del Prado también tiene obra suya, que es el Caballero de Arpino. Este Caballero de Arpino era un pintor muy bien asentado en Roma, con una dimensión contrarreformista parecida a la que tenía Peterzano en Milán, pero de mucha mayor calidad ejecutiva y también pues, con mayor prestigio social. De hecho, el Caballero de Arpino, a lo largo de su carrera, en distintos momentos fue requerido por el papado para realizar obras pontificias, y eso en Roma era, pues, digamos, el máximo rango que podía alcanzarse. Y Caravaggio, pues, en ese entorno del Caballero de Arpino, pues va a perfeccionar de alguna forma conocimientos de dibujo, de estudio del natural, de comprensión también de lo que el mercado romano requería, y desde ahí él va a forjar una propuesta absolutamente personal y absolutamente original en el contexto de la escena artística romana de aquellos tiempos. Y fíjense, un poco podemos ir advirtiendo esa singularidad de Caravaggio en este autorretrato que él se realiza en torno a 1595, pues unos 4 años después de haber llegado a Roma, como dios Baco. Ya saben, Baco, el dios del vino, suele ser comúnmente representado pues con una corona de hojas de vid y con algún racimo de uva o directamente con una copa de vino, aludiendo a la bebida a la que sirve de Dios y que tanto alegra la existencia de los seres humanos. Pero fíjense, este Baco es bastante particular. De hecho, el nombre con el que el cuadro se conoce es el de Baco enfermo. Es un autorretrato, él se usa a sí mismo como modelo, seguramente está mirándose al espejo para poder pintarse y presenta claros síntomas de algún tipo de enfermedad no leve o alguna enfermedad relativamente grave. Fíjense en el tono apagado y grisáceo de la piel, fíjense los pómulos, las cuencas de los ojos deprimidas, blanquecinas, los labios totalmente oscurecidos. Los estudiosos de su figura piensan que él aquí estaba atravesando una infección de malaria. La malaria era por entonces muy común, ya saben ustedes, pues que se vincula especialmente a la insalubridad, a las aguas estancadas, a los mosquitos, y de eso la ciudad de Roma tenía mucho por aquel entonces. Y bueno, pues parece que este cuadro le sirve también de una reflexión personal sobre algo que será muy propio del movimiento barroco, la caducidad, el carácter efímero de la vida,
podríamos decir también, belleza como algo frágil que tiene una existencia quebradiza. Él está de algún modo reflexionando en esta pintura a través de esos conceptos, pues si queremos, incluso filosóficos, pero que atañen sin ninguna duda a la creación artística. Por tanto, él va a tener una serie de años, podríamos decir, de malvivir en la ciudad de Roma, en los que no obstante pues se va a ir dando a conocer con pinturas tan singulares, tan personales, en las que hay tanto de proyección de su propia identidad, de su propia psique como esta, y eso le va a llevar a entablar una relación bastante estrecha con un hombre muy poderoso de la ciudad por aquel entonces. Fíjense, este individuo era un clérigo, de hecho un clérigo del máximo rango por debajo del Papa, un cardenal. Ya saben ustedes, los cardenales tienen consideración de príncipes de la Iglesia y entonces vivían realmente como príncipes. Hoy todavía queda algún cardenal que vive como príncipe, pero suelen llevar una vida más discreta. Entonces eran verdaderos príncipes, ¿no? Y uno de estos príncipes cardenalicios era el cardenal Francesco del Monte. Fíjense, un hombre muy interesante, con grandes inquietudes culturales. El cardenal del Monte va a conocer a Caravaggio, según nos cuentan los biógrafos, en un mercadillo de cuadros. El cardenal iba a ver, pues como si aquí en Madrid fuésemos al Rastro, a ver los cuadros que se vendían por las calles de Roma, estaba un poco atento a las novedades que aparecían en la ciudad y en una de esas circunstancias parece que Caravaggio estaba revendiendo alguna pintura, no sabemos si suya propia o de algún tercero, y tiene la posibilidad de conocer a este cardenal Francesco del Monte. Fíjense, como les digo, era un personaje muy interesante, con muchas inquietudes culturales y que de alguna forma, si trajéramos el concepto al día de hoy, podríamos considerarle una especie de cazatalentos. Era un hombre que se fijaba en Roma en individuos que tenían una cierta cualidad intelectual, una cierta cualidad artística, y si estas personas no tenían una estabilidad, él les ofrecía una posibilidad. ¿Y cuál era esa posibilidad? Que fue la que le ofreció a Caravaggio. Pues fíjense, la de trasladarse a su imponente palacio, el Palacio Madama de Roma, muy cerca de Plaza Navona. Muchos de ustedes habrán pasado por allí. Fíjense, hoy día está ocupado por parte de las instalaciones del Senado italiano, es uno de los edificios que ocupa hoy el Senado de Italia. A finales del siglo XVI era la residencia de este cardenal Francesco del Monte y, como les digo, él cuando encontraba individuos que llamaban su atención por su talento, por su capacidad intelectual, por su capacidad artística, les ofrecía instalarse en su propio palacio de forma estable y integrarse en una especie de corte que el cardenal había formado, pues con gente muy variopinta, con gente en algunos puntos casi, podríamos decir, en los márgenes de lo que era la sociedad de aquel tiempo, pero con algo que aportar. Y fíjense, ahí Caravaggio se va a encontrar con un mundo muy sofisticado, un mundo muy singular, que seguro que le va a permitir a él también abordar un autoconocimiento que hasta entonces a lo mejor no había tenido opciones. Y fíjense, a ese mundo del Cardenal del Monte pertenecen algunas pinturas hechas por Caravaggio todavía en esa etapa de sus 20 años, de sus veintitantos años, como son los músicos del Museo Metropolitano de Nueva York. Fíjense, el Cardenal del Monte era también un gran mecenas musical. Y hay un personaje curiosísimo, muy interesante, en ese contexto. El padre del famoso Galileo Galilei, el padre de Galileo, era un musicólogo, era un estudioso de la música antigua, concretamente un estudioso de la música griega, y era uno de los miembros de esa curiosa corte del Cardenal del Monte. Una parte de la responsabilidad del padre de Galileo en la corte del Cardenal del Monte era reclutar a chicos que fueran intérpretes de instrumentos de cuerda, de instrumentos de viento y también que fueran cantores. Y fíjense, no les sorprenderá que recordemos una costumbre bárbara, pero aceptada comúnmente hasta el siglo XIX, que era la de castrar a determinados chicos que tenían una voz prodigiosa para evitar que con el desarrollo sexual esa voz cambiase. Entonces, por ejemplo, el Cardenal del Monte acogía
algunos de estos chicos castrados, los llamados castrati, según la terminología musical, en su propio palacio. Y fíjense, pues ese mundo abre también las puertas a una dimensión de la belleza andrógina, de la sexualidad, pues podríamos a lo mejor decir fluida, diversa, que va sin duda a inspirar, a atraer y, como les decía, bastante probablemente a invitar a una autorreflexión a Caravaggio en aquel sugerente entorno. La protección del Cardenal del Monte va a ser decisiva para que Caravaggio comience a ser un autor de éxito y comience de algún modo a tener su lugar ya establecido en el mercado artístico romano. Y fíjense, pues lo va a hacer con obras en apariencia tan sencillas, pero en concepto tan complejas y tan innovadoras como esta cesta de frutas de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán. A lo largo del Renacimiento y del Barroco se fue poco a poco implantando una idea a propósito de los géneros en el arte. No tenía el mismo prestigio pintar una escena histórica que pintar a un bufón o que pintar un plato de manzanas. Se consideraba que el pintor de nivel debía siempre pintar figuras humanas en alguna acción. Era lo recomendado por la mentalidad de la época para los grandes pintores. Pero fíjense, Caravaggio, pasando un poco por alto ese prejuicio, decide abordar la pintura de este cesto de frutas en el que, no obstante, hay elementos sutiles que nos hablan de una nueva aproximación, incluso filosófica, a ese género de la naturaleza muerta. Por lo general resulta casi instintivo cuando cualquier ser humano, y bueno, es posible que aquí también hay algunas personas que sean pintoras o pintores de flores y de frutas, es casi instintivo en el ser humano cuando se pintan estos frutos de la naturaleza, intentar sacarlos en su dimensión más bella, más fresca, más lozana. Sin embargo, aquí Caravaggio afronta también el problema de la caducidad, el problema de la muerte, a través de las hojas secas, de las frutas que empiezan a presentar la podredumbre, incluso de los insectos que se paran para comer el azúcar que está ya desprendiéndose de esos primeros procesos de descomposición de la fruta. Por tanto, es un cesto que, más allá de su apariencia inocente, conlleva una reflexión vital, una reflexión filosófica a propósito también de lo efímero, de la condición humana, y fíjense, en el fondo es también un mensaje bastante cristiano, ¿no? Este que nos invita a pensar sobre la caducidad de nuestros días. Y al mismo tiempo que hace este género de obra, también Caravaggio va a hacer otra, pues si queremos, mucho más claramente provocadora o mucho más claramente transgresora, con escenas vinculadas por lo general al Antiguo Testamento, en las que ocurren episodios de gran violencia. Aquí, por ejemplo, esta famosísima pintura de la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma, en Palacio Barberini, donde la heroína bíblica Judith está con una fuerza, con una firmeza, con un aplomo casi sorprendente para su figura juvenil y grácil, decapitando al enemigo de su pueblo, a este general Holofernes. Ya pueden ver que Caravaggio no ahorra descripción cruenta en ello, con el instante preciso en el que Judith está decapitando al enemigo de su pueblo, con el chorro de sangre que emana de la yugular, manchando las sábanas y los almohadones del primer término. Este tipo de pintura, pues, qué duda cabe, va a tener una fuerza fascinadora sobre el público romano y también será objeto de escándalo, ¿no? Por un poco la audacia, la provocación del enfoque del tema que él procura. Y fíjense, pues con este camino Caravaggio va a conseguir el culminar lo que cualquier artista de su época deseaba. Cuando contaba aproximadamente con unos 30 años, él va a conseguir una obra pública. ¿Qué es esto de una obra pública? Pues fíjense, es un encargo para ser colocado en un espacio visible a cualquier individuo en el interior de una iglesia romana. Eso es lo que se denomina en este contexto una obra pública. Una obra para un espacio accesible, de prestigio, generalmente en una iglesia o en un gran edificio municipal, en un gran edificio pontificio. Caravaggio, de hecho, va
en torno al año 1600 a recibir el encargo de pintar las obras para dos importantes capillas de la ciudad de Roma. Una de ellas es esta capilla Contarelli, que están ustedes viendo aquí con esta foto de gran angular, que nos da un poco la idea de la complejidad del espacio. Son suyas las tres pinturas, centro, izquierda y derecha. Vamos a ver un momento la que tienen ustedes a su izquierda, con esta vocación de San Mateo, una de las obras famosas del autor, en el que da ese salto de escala. Fíjense, una tela que en su condición de obra pública es mucho mayor, con un número mucho más complejo de figuras y desarrollando convincentemente un episodio bíblico. Este episodio bíblico es cuando Jesús se acerca al que luego sería su discípulo, a Mateo. Mateo era un prestamista, era un usurero, era por tanto un hombre que ganaba mucho dinero con los intereses y con la usura, y le dice que deje esa vida y que siga su mensaje. Sabemos que Mateo va a acceder y es justo este momento, el de invitar Cristo a Mateo a que deje su vida pecadora y centrada en el dinero para hacer otro tipo de tarea más fraterna, el que nos está pintando Caravaggio. Fíjense cómo aquí ya sí que podemos ver ese absoluto triunfo de lo que va a ser su concepto estilístico, con escenas de interior generalmente oscurecidas, donde unos focos muy potentes de luz nos permiten la comprensión de lo que allí está ocurriendo. Este tipo de sistema claroscurista luego ha creado una etiqueta para la historia del arte. Cuando hablamos de caravallismo, sobre todo estamos hablando de este concepto de pintura con fondos oscurecidos, donde unos focos dirigidos puntualmente nos permiten la comprensión de la escena. Eso pues conlleva mucho trabajo del natural, mucha observación directa, mucho pintar con modelos vivos, y en este sentido pues también otra clave de Caravaggio va a ser el utilizar, como ustedes saben, a modo de modelos a gente relativamente común, relativamente vulgar de aspecto, que encarnarán pues tampoco sin caer en ninguna contradicción lo que pueden ser los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, fíjense, algo también curioso que hace Caravaggio, pero no es algo suyo, es algo que hacen muchos pintores de su tiempo, es combinar la vestimenta de Jesús según los prototipos del siglo I de nuestra era, por entendernos en palabras llanas, vistiéndolo de romanos, y por otro lado también la indumentaria del grupo que acompaña a San Mateo y al propio Mateo, que están vestidos como la gente romana del año 1600. Por tanto, él con esto lo que hace es traer un mensaje de la Biblia del Nuevo Testamento a los propios tiempos en los que vive, ¿no? Está creando esta interacción temporal de pasado y presente. Y bueno, con todo ello, Caravaggio pues se va a forjar una reputación en Roma, a pesar pues de ser un hombre con un temperamento fuerte, a veces tenido por conflictivo, pero su arte pues fascina, su radical novedad, su fuerza comunicativa, y va a hacer de él uno de los personajes más requeridos en la Roma de los primeros años del siglo XVII. Pero fíjense, llegamos a 1606 y él pues va a tener un episodio que le va a marcar una inflexión. En la Roma de aquella época se jugaba a un juego de raqueta, una especie de bádminton, que se llamaba la palacorda. Y este tipo de juego de raqueta pues despertaba tantas pasiones, o si queremos tantas bajas pasiones, como hoy día pues puede despertar el fútbol o el rugby en otras latitudes. Y a menudo la gente discutía, se peleaba por los resultados de esos partidos. Pues bueno, el caso es que sabemos que Caravaggio va a entrar en una brutal discusión por uno de estos partidos de juego de raqueta con un hombre llamado Tommaso Rinuccini, y el caso es que va a herirlo de muerte. Aquí vemos un fotograma de la... discúlpenme, le he dado la vuelta al nombre. Su contrincante era Ranuccio Tommasoni. Este Ranuccio Tommasoni va a ser, pues, en fin, un hombre envuelto en una de estas peleas a propósito de los resultados de un partido de raqueta, y Caravaggio, en el fragor de la disputa, pues llegan a las manos, llegan a los cuchillos y llega a herir de muerte a este Ranuccio.
Por más que Caravaggio era un personaje pues, de una cierta fama en la ciudad de Roma, tenía que someterse a la ley que imperaba en la ciudad. Y fíjense, la ley en Roma tenía que ser contundente, porque si no era una ciudad que se iba de las manos por la diversidad de gente que allí confluía. Necesariamente la ley tenía que ser estricta. Y el gobernador de la ciudad de Roma decreta una orden de búsqueda y captura contra Caravaggio que podía sucesivamente tener la consecuencia de una condena a muerte. Era un asesinato, por tanto, tenía consecuencias legales. Y Caravaggio, tras haber dado muerte a este Ranuccio, pues decide salir del Estado pontificio. Emprende en el año 1606 un camino de salida que le va a llevar hacia el sur. Y fíjense, aquí apelo a esto que les decía al principio de su condición de súbdito del rey de España. ¿Dónde va a buscar refugio? Pues lo va a hacer en otro territorio gobernado por España en la península itálica, en el reino de Nápoles. Él en 1606 va a salir hacia Nápoles y llegará a la que es una de las ciudades más importantes de todos los dominios españoles. Fíjense, en este momento, en cuanto a población, Nápoles es la ciudad más poblada de toda la monarquía hispánica, ronda los 200.000 habitantes, cuando por entonces Madrid pues, tiene aproximadamente unos 110.000. Es una ciudad rica, cosmopolita, contrastante y con un escenario artístico fabuloso, la segunda ciudad de la cuenca mediterránea después de Constantinopla. Y el máximo poder lo ejerce en aquel momento un representante del rey de España. A título de virrey se encuentra allí el conde-duque de Benavente. Y fíjense, pues se va a dar una circunstancia muy afortunada, y es que el conde-duque de Benavente, en tanto que hombre culto con un interés especial por la pintura, reparará en la llegada a Nápoles de este pintor, admirará profundamente su trabajo y le hará una serie de encargos que van a ser trascendentales para la vida del propio Caravaggio y también para la historia del coleccionismo español. Aquí ven un poco más humanizado al conde-duque de Benavente en este retrato de la Galería Cailús. Y fíjense, pues el conde-duque va a comprar varias obras de Caravaggio, la más importante de las cuales es esta Crucifixión de San Andrés, una pintura que a los historiadores del arte que trabajamos en España o que somos españoles nos lleva un poco a estremecernos porque salió legalmente, de forma legal de España en los años 70, pues con una decisión administrativa que resulta imposible de comprender desde los parámetros de hoy día y en la actualidad es la joya del Museo de Cleveland en los Estados Unidos. Bueno, el caso es que Caravaggio encuentra ese respaldo del conde-duque de Benavente, se siente de algún modo pues seguro en Nápoles al amparo de este poderoso virrey español, pero él piensa que esa seguridad napolitana puede ser frágil en tanto que la voluntad del conde-duque de Benavente hacia él se puede quebrar en un momento o simplemente que el conde-duque termine su mandato y llegue otro virrey que no le conceda su protección y él piensa un camino que puede ser más seguro. Y fíjense, el camino que se le ocurre es ser nombrado caballero de la Orden de Malta. Y aquí encontramos el retrato que veíamos al principio de la charla. Caravaggio va a intentar en 1607 ser nombrado caballero de la Orden de Malta y para ello se traslada a la propia isla de Malta donde estaba la sede de la Orden. Fíjense, estos caballeros de Malta en aquel momento tenían un poco una condición híbrida de militares y de frailes. Y bueno, pues la ciudad de La Valeta, la capital de Malta, era el gran epicentro de la orden. Entonces Caravaggio se traslada allí a través de ciertos contactos que él tenía en Nápoles, con la idea de ser nombrado caballero de la orden y con eso pues tener una inmunidad especial, puesto que la Orden de Malta tenía soberanía propia, era un estado autónomo más allá de sus fronteras. Fíjense, ahí entraríamos en un tema complicado que algunos de ustedes que conozcan el derecho internacional o la diplomacia les hará familiar, que es el concepto de la extraterritorialidad. La soberanía se lleva más allá del territorio nacional a través de las legaciones diplomáticas, es lo que pasa con las embajadas y los consulados. Entonces, pensando en eso, Caravaggio seguramente imaginó que siendo caballero de Malta, él podría regresar a Roma, que era realmente donde quería estar, con una cierta seguridad.
Bueno, el caso es que este breve paso por Malta, 1607-1608, le lleva en ese deseo de convertirse en caballero a producir alguna obra extraordinaria, como es sobre todo este lienzo con la decapitación del Bautista en el oratorio de San Juan Bautista en la Catedral de La Valeta, una de las obras más conmovedoras, impactantes, escenográficas. Ya ven ustedes que aunque sea un lugar sacro, pero casi parece un escenario teatral pintado que haya producido el periodo barroco. Pero fíjense, de nuevo, hay una pelea, un escándalo, hay un problema, estando él ya incluso como postulante a la orden, es decir, le habían recibido para formarse como caballero en La Valeta, y de nuevo tiene que salir de allí. Tiene que salir de allí porque se mete en otro lío fenomenal. Y él lo que hace es que por proximidad busca primero unos barcos que van a la isla de Sicilia, recala unos meses en la ciudad de Siracusa, donde deja también unas obras importantes a pesar de la brevedad de su paso por allí. De Siracusa vuelve de nuevo a Nápoles. En Nápoles se encuentra con que la coyuntura era favorable. Y fíjense, se encuentra con que han llegado, mientras él estaba fuera de Nápoles, han llegado noticias de Roma que hablan de que la corte pontificia le concede el indulto por el asesinato de este Ranuccio. Le llega la noticia de que se le había concedido un indulto. Igual que hoy día, ya saben ustedes que el indulto es una vía de escape con la que no siempre los ciudadanos estamos de acuerdo, pero en aquella época también es una medida que está en manos del máximo poder, en este caso del Papa, conceder un indulto. Y de tal manera, sabiendo de este indulto, él emprende un camino de regreso a Roma. Y fíjense, lo hace en una barcaza que cubría la ruta desde Roma hasta Nápoles. Y estas barcazas, como eran embarcaciones de muy poco calado, pues tenían que ir navegando muy cerca de la costa y tenían que hacer muchas paradas. Entonces era un viaje pues, relativamente, en fin, cansado, pero en cualquier caso mejor que el viaje por tierra. Y esto tiene que ver con lo que les decía de los presidios de la Toscana, toda una serie de ciudades portuarias fortificadas donde había guarniciones militares españolas que estaban controlando todo ese tránsito costero. Y Caravaggio va a dar a uno de estos presidios, que es la localidad de Porto Hércoles. Porto Hércoles se encuentra ya bastante cerca de Roma. Un poco la idea sería desde aquella zona ya proseguir el camino por tierra hasta Roma, o si no también otra opción era remontar corriente arriba el río Tíber hasta llegar al centro de Roma. Y fíjense, pues aquí se da una circunstancia que todavía no se ha podido aclarar, a pesar de que ya vamos sabiendo lo que pasó. Por un lado parece que Caravaggio estaba enfermo cuando empieza ese viaje en barcaza hacia Roma. Por otro lado, cuando la barcaza en la que él iba llega a este sitio, los soldados españoles lo confunden con otro caballero de Malta que estaba en orden de búsqueda y captura. En fin, confunden a Caravaggio con otro individuo de la Orden de Malta, a pesar de haber sido expulsado de Malta, pero es posible que él llevase la insignia de la Orden en el hábito que luciera. Y el caso es que los soldados españoles, no sabiendo muy bien quién era este hombre, lo meten preso. Está preso en el castillo que ven ustedes ahí arriba una serie de días. La enfermedad se agrava, se le da la libertad cuando se percatan del equívoco, pero ya era demasiado tarde y Caravaggio fallece. Fallece en esta localidad de Porto Hércoles sin poder llegar a Roma en el año 1610, por tanto cuando contaba con 39 de su edad, tal y como les decía. Su cuerpo, al no haber nadie que lo reclame, se arroja a una fosa común en el interior de la propia fortaleza, que han visto ustedes en la parte alta, y fíjense, en el año 2010, pues las autoridades italianas llevaron a cabo una curiosa investigación, cotejaron el ADN de personas del norte de Italia que todavía llevaban el apellido familiar del pintor, que no era Caravaggio, ya ven ustedes que Caravaggio es más bien un apelativo, su apellido era Merisi. Entonces cotejan el ADN con personas que hoy día llevan el apellido Merisi y que se supone podrían ser por vía de sobrinos, descendientes muy lejanos de Caravaggio, y se llega a la conclusión de que este grupo de huesos que ven a su derecha serían
restos mortales del propio Caravaggio. Bueno, eso la propia comunidad científica ha tenido mucho reparo en aceptar que esa investigación de ADN fuera concluyente, pero si ustedes quieren, al menos como cierre un poco más positivo de la historia, ya estos supuestos restos de Caravaggio pues son custodiados y venerados pues con toda la reverencia que un personaje tan excepcional merece. Bueno, hemos hecho este recorrido que ahora rápidamente nos va a permitir encuadrar la obra del Museo del Prado. Fíjense, veíamos que se trata de David venciendo a su enemigo Goliat. Por tanto, es de nuevo una historia del Antiguo Testamento, en este caso del primer libro de Samuel, en el que se habla de un enfrentamiento entre individuos de fuerzas desiguales, pero motivados por lo que podríamos decir esa energía del convencimiento en su fe, en su religión. Un poco parecido a lo que hemos visto de Judith y Holofernes, pues ya saben que el joven David, valiéndose del único arma con la que cuenta, pero con la que es muy hábil, una honda y una piedra, es capaz de abatir al gigante Goliat, enemigo y atemorizador de su pueblo. En este caso, pues resulta muy evidente el contraste de las edades de los personajes. El vencedor es un chico que está apenas entrando en la adolescencia, el vencido es un hombre plenamente maduro que ya, por el contrario, está empezando a entrar en la vejez. Eso, pues, un poco es parte de la fuerza del relato. Caravaggio, pues, con ese claroscurismo, potencia aquellos elementos que quiere destacar, como son pues, las extremidades de David, no tanto su rostro, fíjense cómo el rostro queda en una primera penumbra, la cabeza de Goliat ya abatido, suponemos que ya muerto, puesto que él lo que está haciendo en esta pintura es atar con una cuerda la cabellera de Goliat para exhibir la cabeza decapitada como trofeo. Es lo que está haciendo en esta versión del Museo del Prado. Aquí pueden ustedes ver el detalle, tanto el horror de la muerte recién alcanzada por parte de Holofernes, de Goliat. Aquí Goliat ya está muerto, como ese gesto, que es una invención de Caravaggio, esto no lo cuenta la Biblia, de que David ata con una cuerda el pelo para exhibirlo. Esto es una licencia, podemos decir, del propio pintor. Esta obra llega a las colecciones reales españolas en un momento incierto. No sabemos muy bien quién la encarga, no sabemos tampoco por qué vía llega a España y la primera noticia que tenemos de ella es bastante tardía. Fíjense, la mayor parte de las colecciones del Museo del Prado, al menos en lo que se refiere a las obras maestras, tenemos la historia de cada obra bastante bien documentada. Pero, sin embargo, de David y Goliat, pues la primera referencia que tenemos nos llega muy tarde. Nos llega con la muerte del rey Carlos III, se realiza un gran inventario de los bienes de la corona y esta pintura se menciona, que sepamos, por primera vez en el Palacio del Buen Retiro en 1794. Por tanto, 200 años prácticamente más tarde de que hubiera sido pintada. Tenemos 200 años en los que no sabemos qué ocurrió con este cuadro, dónde estuvo, quién lo compró, quiénes fueron sus propietarios. Por tanto, es también algo que, en fin, pues todos los investigadores, también aquellos que estén en la sala que sientan esa vocación, pues tenemos que afrontar. Todavía nos falta toda esa trayectoria histórica de la pintura que aquí comentamos. Hay algunas vías que nos pueden ir acercando a la historia, pero ninguna de ellas es concluyente. Fíjense, hay un personaje muy interesante en la España del siglo XVII, el conde de Villamediana. Este hombre es conocido sobre todo en su dimensión de poeta, pero aparte de poeta fue político, diplomático, coleccionista de arte, pasó un tiempo en Italia y en ese tiempo que el conde de Villamediana pasó en Italia, compró algunas obras de Caravaggio, así nos lo dicen las fuentes. Y de hecho, Gian Pietro Bellori, que es uno de los biógrafos de Caravaggio, nos dice que este conde de Villamediana tuvo un cuadro con David y Goliat. Pero las investigaciones, que en este caso sí han afinado bastante, han podido seguirle la pista al cuadro que fue del conde de Villamediana y no es el David y Goliat del Museo del Prado. Es una versión más o menos de esos mismos años que se encuentra en la Pinacoteca de Viena, esta que están ustedes viendo aquí. Fíjense, esta
presenta el momento sucesivo. Vemos ya a David erguido con la cabeza de Goliat exhibida a modo de trofeo. No es este el cuadro del Museo del Prado, obviamente. El David y Goliat que perteneció al conde de Villamediana es, por el contrario, este que está en Viena. Otro personaje español que fue virrey de Nápoles tiempo después del conde duque de Benavente, poseedor de un número considerable de obras de Caravaggio, fue el conde de Castrillo. Fíjense, el conde de Castrillo ha salido un poco a la actualidad en estos 2 últimos años en Madrid, porque él fue el primer poseedor de la Salomé con la cabeza del Bautista, que posee el patrimonio nacional. Podrán ustedes verlas cuando este gran museo de colecciones reales que se está haciendo en la cornisa del Manzanares, al lado de la Almudena, reabra. Será una de las obras que podrán ustedes, o mejor dicho, inaugure. Podrán ustedes verlo, esperamos que próximamente. Y también fue del conde de Castrillo la pintura de Caravaggio aparecida en el mercado madrileño en el año 2021 de propiedad particular, que aquí pueden ustedes ver. También sabemos que el conde de Castrillo fue su propietario. Esta pintura nos llegan noticias de que ahora se encuentra en restauración, con lo cual esperamos que en los próximos meses pues tal vez la familia presente los resultados de esta importante recuperación de la obra que aquí ven. Por tanto, tampoco el conde de Castrillo fue dueño del David y Goliat del Museo del Prado. No sabemos exactamente quién fue y nos queda esa incógnita por el momento. Fíjense, sí que es cierto que Caravaggio, al menos en 3 ocasiones, afrontó esta temática de David y Goliat. Y la más conmovedora es posiblemente esta de la Galería Borghese de Roma, porque aquí hay unos tintes autorreferenciales enormes. Fíjense, de los 3 David y Goliat que Caravaggio pintó, ahora en la siguiente diapositiva vamos a verlos los 3 juntos, de los 3 cuadros que él pintó con este tema, este es el que hizo más tarde y el que tiene un carácter autorreferencial más fuerte. ¿Por qué? Pues porque, como muchos de ustedes sabrán, o si no, es posible que ya lo hayan advertido, él aquí se autorretrata en la cabeza cortada de Goliat. Él aquí está autorretratado en el lugar del gigante abatido por David. ¿Qué sentido tiene esto? Pues fíjense, este David y Goliat de la Galería Borghese, pintado en 1608, se suele interpretar como una pintura con la que él agradeció al Papa el indulto. Esta pintura fue enviada como regalo a la familia del Papa y con ese carácter autorreferencial él quiso presentarse con esta forma, pues si queremos, simbólica, como alguien que había cometido un error, que había cometido un pecado, un asesinato, pero que ya lo había pagado, que sentía la culpa y que sentía el arrepentimiento. De alguna forma, él quiere hacer este juego autorreferencial con este otro David y Goliat de la Galería Borghese. Fíjense, aquí vemos los 3 en secuencia, a la izquierda el Prado, al centro el de Viena, que fue del conde de Villamediana, y el de la derecha, el que les digo que se pintó para agradecer el perdón del Papa y fue enviado a Roma en el año 1608. Bueno, vamos a ver un poco más, ya para ir encauzando este último tramo de las charlas, un poco más de nuestro cuadro del Museo del Prado. Y fíjense, les voy a enseñar una imagen que no podrán ustedes ver cuando se acerquen a él, porque es una de estas imágenes fantásticas, ocultas, que nos enseña los medios técnicos de análisis y radiodiagnóstico de las obras de arte. Les estoy mostrando la radiografía de nuestro David y Goliat. La radiografía es un método muy útil para conocer los procesos creativos y en este sentido pues desveló una sorpresa mayúscula. Si pueden ustedes observar un poco el ángulo inferior derecho, tal vez adviertan que la cabeza de Goliat fue inicialmente concebida de forma diversa. Y si no lo ven en este detalle, van a verlo mucho mejor en la siguiente imagen comparativa. Fíjense, a la izquierda la imagen que ha desvelado la radiografía, a la derecha la imagen vista en superficie. ¿Qué es lo que básicamente vemos? Pues fíjense que la primera versión que él dio del Goliat era todavía un Goliat vivo, era todavía un Goliat agonizante. Estaba en ese grito último de casi expirar de dolor, de sufrimiento, antes de la muerte definitiva. Luego, la transformación, como pueden ustedes apreciar comparando con la imagen de la derecha, fue que ya los párpados quedan flácidos, caen con la muerte, la boca queda rígida,
enmorecida, y esa fue la opción final, seguramente pues para ser algo más fieles al relato evangélico y quitar un poco de, pues si queremos, al relato bíblico, perdón, y si queremos quitar un poco de fuerza desgarradora a la primera versión. Pero bueno, gracias a la radiografía hemos podido advertirlo. Una visión muy rápida a los modelos que él usa para nuestro cuadro. Fíjense, parece bastante probable, y en esto hay cierto consenso de la crítica, en que el modelo adolescente que utilizó para encarnar la figura de David fuera el mismo chico que utiliza por aquellos años en esta alegoría del amor victorioso que está también en museos germánicos, en este concretamente en el Museo de Berlín. Aquí pueden ver un poco la comparativa, no es a lo mejor 100% clarificadora, pero observen un poco ese perfil, observen un poco esa cabeza girada, el cabello lógicamente pues no es difícil que cambie y es bastante probable que este pues fuera uno de los chicos que servían a Caravaggio de modelo y que él utiliza al menos en este par de obras. Por el contrario, para la cabeza de Goliat de la versión del Prado no está muy claro a quién utilizó. Una opción podría ser que fuera el mismo hombre de la Judith envejecido, este mismo hombre pues unos años más tarde, pero no parece demasiado probable esta opción. Les muestro ahora la comparativa y por más que se pueden advertir a lo mejor algunos rasgos comunes, pero parece que el hombre de la Judith pues tiene unos rasgos un poco más finos, el otro hombre pues tiene unos rasgos un poco más rudos. En cualquier caso pues ya ven que el concepto que aplica de la muerte por decapitación es algo análogo. Y luego, pues por estas paradojas de la vida, pues también algo que le persigue a él, porque fíjense que uno de los métodos de ejecución más fáciles, más baratos por otro lado, en la Roma del Barroco era la decapitación, mucho más barato que ahorcar a alguien en un lugar público, que había que montar el estrado, o que matar a alguien a disparos, por entonces la munición y la pólvora era muy cara, con lo cual la muerte por decapitación habría sido posiblemente lo que le esperaría a Caravaggio de habérsele aplicado esa pena por el asesinato de Ranuccio Tomasoni. Y ya para ir cerrando este recorrido, pues permítanme una panorámica un poco más transversal a propósito de nuestro cuadro para comprender el punto de modernidad y también de originalidad de Caravaggio en la pintura del Museo del Prado. Ya saben que el tema de David y Goliat pues, fue muy tratado en algunos momentos de nuestro pasado, especialmente son relevantes los ejemplos que emanan de la Florencia del Renacimiento y el Barroco. Fíjense, porque Florencia, en tanto que capital de un pequeño estado independiente, el estado del Gran Ducado de Toscana, se siente simbólicamente representada por este joven que es capaz de derrotar a un gigante, ¿no? Hay una identificación entre el estado florentino y la figura de David. Por eso cuando van ustedes a Florencia, pues ven en la Plaza de la Señoría, entre otras muchas estatuas, pues la copia del David de Miguel Ángel. El original que aquí vemos está custodiado por motivos de conservación en la Galería de la Academia, pero el estar la figura de David de Miguel Ángel en la Plaza de Florencia no es un capricho, es una declaración simbólica del propio Estado florentino. Bueno, Caravaggio no interpreta esa dimensión política, pero sí sigue una tradición, sí se inserta de forma más o menos consciente en una tradición de representar la historia de David y Goliat. Fíjense, aquí la imagen que les pongo les invita sobre todo a mirar la parte trasera de David. La parte frontal la tenemos muy conocida. La parte trasera oculta alguna información, bueno, oculta, no, representa alguna información que nos suele pasar inadvertida. Fíjense, él con la mano izquierda está sujetando algo. Lo que está sujetando es la tira de cuero con la que se compone la honda. Y con la mano derecha también está sujetando algo. Está sujetándose la piedra que va a lanzar con la honda para vencer a Goliat. Por tanto, es un David que se está preparando para el combate. Y eso se aprecia muy bien cuando se ve de cerca la cara. La cara del David de Miguel Ángel es una cara de un joven que está conteniendo con rabia toda su energía para hacer frente a un momento de enfrentamiento violento. Y fíjense, por otro lado, cómo el propio abultamiento de la mano derecha tiene que ver con que ahí se está guardando algo, la piedra que va a lanzar. Tiempo después de Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini hizo otra versión famosísima de David. En este caso, le vemos ya lanzando
la piedra contra Goliat. Fíjense, aquí es la acción en pleno transcurso. En el momento, podríamos decir, casi previo al clímax. El clímax de la acción será cuando impacte esa piedra en la cabeza de Goliat. Aquí lo vemos lanzándolo en esta versión, pues aproximadamente 20-25 años posterior al cuadro del Museo del Prado, interpretada por Bernini. El episodio sucesivo va a ser la victoria. David triunfante, habiendo abatido a su enemigo. Así es como nos lo muestra Donatello en esta escultura en bronce del Museo del Bargello de Florencia. Fíjense, de nuevo, esa poesía del cuerpo joven efébico vencedor sobre el cuerpo poderoso, maduro, vencido. Aquí vemos la cabeza de Goliat ya cortada a sus pies. Interesante cómo un seguidor del estilo de Caravaggio, en cierta medida, algunos años más tarde, Horacio Gentileschi interpreta en este cuadro de la Galería Spada de Roma el tema. Fíjense, este David que está en un momento de reflexión, casi de introspección sobre lo que acaba de ocurrir, ¿no? Sobre aquello que, por más que es una victoria, es también el fin de otro ser, de un ser en principio poderoso, como era este gigante Goliat. Y bueno, también la historia del arte, con posterioridad a Caravaggio, ha ofrecido imágenes muy poéticas, muy líricas, muy celebrativas del episodio de David y Goliat, como este de Matteo Rosselli, un pintor florentino ya del siglo XVII, un poquito más avanzado, en el que pues, todo el pueblo de Israel, congregado en torno a David, pues celebra con música, con cánticos, con jolgorio, el triunfo sobre el enemigo Goliat. El hacer esta panorámica hacia detrás y hacia adelante nos ayuda mejor a situar la singularidad del cuadro de Caravaggio en el Museo del Prado. Fíjense, por eso que tiene de belleza, de crueldad, de fascinación, de fuerzas contrapuestas, de contenido autorreferencial, todo ello se funde en una obra maestra que sin duda pues, invita a visitar la sala del museo en la que se encuentra. Y con este recorrido pues, he pretendido acercarles con algunas pinceladas a la figura de un genio que ha traspasado los siglos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.